Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor, con María Elena Vega, Romina Román y Claudia Villegas. La mejor forma de invertir tu tiempo. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Salud, Dinero y Amor. Soy María Elena Vega, gracias por acompañarnos en este lunes 26 de julio del 2021. Deseamos que se encuentre usted bien en todo sentido, en la salud, en el amor y por supuesto en el dinero y en el trabajo. Mucha información. Todas las semanas se mueven los temas en materia económica, en materia financiera, en materia que nos influye en nuestro bolsillo y en nuestro bienestar. Le hemos preparado un gran programa, pero antes me da muchísimo gusto saludar a Claudia Villegas. Clau, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Igualmente, querida María Elena, Romina, muy buenas noches, amigos, amigas. Quédese por favor porque como dice María Elena, nos esmeramos en preparar un programa lleno de contenido útil para usted. Y mi recomendación, por favor, use cubrebocas, no comparta el aire, todavía no es tiempo. A los chicos, círculos muy cercanos si ya de plano necesitan convivir con personas de su edad, pero por favor, cuídelos mucho porque esta pandemia todavía no termina. María Elena, Romina. Por supuesto, también me da muchísimo gusto saludar a Romina Román. Romina, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Gracias, María Elena, feliz de estar contigo, con Claudia Villegas y sobre todo con las personas que nos hacen favor de escucharnos todos los lunes y jueves por 88.9 FM. Tienen razón, es importante cuidarnos en este momento, los contagios y las defunciones van a la alza, así es que es fundamental retomar con fuerza nuestras medidas de prevención, doble cubrebocas, gel antibacterial, lavado de manos, pero sobre todo evitar lugares concurridos y aplicar ahora sí el distanciamiento social. ¿Con qué vamos a comenzar este programa, Claudia? Platicaremos con Carlos Ramírez. Él fue presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Ahora es consultor por Integralia y vamos a hablar del ambiente económico, de las inversiones, de lo bueno y lo malo. Quédese, estará muy interesante. Romina, ¿qué más vamos a tener? Como todos los lunes va a estar con nosotros Rafael Lores. Él es director general de CPA Visión y nos va a platicar de un tema muy relevante que es esta cláusula antiabuso que recién se incorporó al Código Fiscal de la Federación. Muy interesante, no se la pierda. Esta noche también abordaremos el tema automotriz, un sector pilar no solamente por las inversiones, el comercio, sino también por el empleo que genera. Y este fin de semana se da a conocer que no se alcanzan acuerdos en cuanto a reglas de origen se refiere. ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo nos puede afectar esta situación para los mexicanos? De ello nos platicará Guillermo Prieto Treviño, él es presidente de la AMDA. No se la pierda. Y también María Elena, Romina, vamos a tener una entrevista con el licenciado César Mayar. Él es socio fundador también de Mayar Abogados. Vamos a seguir platicando de cómo va todo este tema del registro para el nuevo régimen de subcontratación. No se la pierda porque nos está dando tips muy buenos. Ya lo escuchó usted, amigos. Quédese con nosotros, acompáñenos la próxima hora. No se va a arrepentir. Información que tiene que ver con nuestro bienestar, con nuestra salud, con nuestro bolsillo. Y sin más preámbulo, comenzamos. La entrevista en Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias. Y como le anunciamos, vamos a platicar con Carlos Ramírez. Él es consultor para la firma Integralia. Él también, bueno, pues como usted sabe, fue presidente de la CONSAR y forma parte de varios think tanks relacionados con economía. Y Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista. Buenas noches. Buenas noches, Claudia. Un gusto saludarlas. Muchísimas gracias, Carlos. Quisiera que nos platicaras esta noche cómo ves el ambiente de inversión, cómo se está vislumbrando la percepción que tienen los inversionistas de lo que está pasando en México, a raíz sobre todo pues de este tema de la situación energética, Carlos. Sí, claro que sí, Claudia. Mira, empiezo por las buenas noticias. Creo que el clima de inversión de México, digamos, luego de la elección del pasado 6 de junio, parece estar empezando a mejorar. Tres razones fundamentales. Una, el ciclo económico de recuperación de la economía global, pero particularmente Estados Unidos, que va a crecer este año
en el orden de entre 7 y 8%, un crecimiento inédito para esa economía, y eso por supuesto nos va a dar un empujón muy importante, lo cual está mejorando, vamos a llamar, las perspectivas de crecimiento del país este año. Segundo punto, el Tratado de Libre Comercio, con todo y sus, temas, que ciertamente hay varios elementos de fricción, pero la realidad es que es una extraordinaria plataforma que tiene México para crecer en los próximos años, particularmente a través del sector externo. Y ese tratado nos distingue de manera muy importante respecto a otros países, vamos a llamar, del mundo emergente. Entonces, esa plataforma está ahí a pesar, del ruido interno. Tercer elemento fue el resultado de la elección, es decir, el hecho de que haya más contrapesos en el legislativo para el poder ejecutivo ha sido bien tomado por los mercados y me parece que es una señal positiva para los inversionistas de largo plazo, de que los cambios que puedan venir en este periodo legislativo que inicia en septiembre, no es que esté en cero el riesgo, pero parece que hay más contrapesos hacia hacer cambios muy radicales. Ahora, esas son las buenas noticias. Muy rápidamente, déjame decirte dos elementos todavía de preocupación. Por supuesto, la pandemia no ha terminado y estamos inmersos en la tercera ola. En México parece no estar poniendo mucha atención a los riesgos que eso conlleva y naturalmente eso puede poner un freno a la recuperación económica que estaba tomando fuerza y tener una afectación sobre la inversión. Y el segundo tema es el riesgo político. No se ha ido ese riesgo político México que sigue presente. Eso tiene una injerencia sobre todo en la inversión privada. Recordemos que en los primeros 2 años de la administración actual, la inversión privada cayó 25%. Va a recuperar algo de ese terreno perdido en este 2021, pero le falta mucho para alcanzar sus niveles previos al 2018. Y no se está viendo por parte del gobierno señales claras para fortalecer esa confianza y ese clima de inversión. Esos son los dos riesgos que yo veo, Claudia, pero en el agregado estoy un poquito más positivo hoy de lo que estaba, hace algunos meses. Carlos, buenas noches. Te saluda Romina Román y hay analistas que están hablando sobre un foco verdaderamente rojo que se empieza a prender por el costo fiscal de las pensiones contributivas, llámese del IMSS e ISSSTE, que será mayor a 4% del PIB, y esta decisión de bajar la edad de 68 a 65 años para que los adultos mayores reciban la pensión del bienestar. ¿Esto cómo estás viendo tú? Hay quienes dicen que estas decisiones de no atenderse de inmediato podrían generar una crisis de fin de sexenio y tener un impacto importantísimo en las finanzas y, por supuesto, en el crecimiento económico. Sí, Romina, creo que es muy importante tu pregunta porque me permite, distinguir entre lo que es el corto del mediano plazo. En el corto plazo veo algunas señales un tanto más positivas de las que se veían hace algunos meses. Ahora, de mediano plazo, me parece que la parte fiscal es un foco de enorme atención y preocupación, para aquellos que están preocupados por el crecimiento potencial de la economía. ¿Cuánto podemos crecer en los próximos años? ¿Qué le está pasando a las finanzas públicas? El presidente parece muy firme en su convicción de no endeudar en gran medida al país y en que las cuentas fiscales no se salgan de control, lo cual es una buena noticia. Sin embargo, me parece que el presidente está teniendo una visión muy cortoplacista que prácticamente termina en el 2024, que es cuando él se va. Y le va a heredar a su sucesor lo que a todas luces hoy veo yo como un potencial riesgo muy importante en cuanto a finanzas públicas. ¿Por qué? Porque el aumento que ha hecho el presidente de las pensiones no contributivas de este programa de adultos mayores, si bien puede haber razones sociales importantes para seguir elevando gradualmente este beneficio, el problema es que el presidente lo está haciendo de manera muy acelerada, sin medir las implicaciones que esto puede tener para las finanzas de mediano plazo, inmersos en una transición demográfica, Romina, en donde la población adulta mayor en México se va a triplicar en las próximas décadas. Entonces, lo que yo veo que está ocurriendo es que el presidente, en aras de prometer, un beneficio social que a todas luces tiene un beneficio político para él y su partido, puede estar heredando una bomba fiscal para su sucesor. Eso, sin lugar a dudas, es relevante para la inversión de mediano plazo,
y es un tema de preocupación, pero digamos, es más hacia el mediano plazo, no tanto en el corto plazo, en donde hay otros factores que están jugando un poco mejor a favor de la inversión privada. Carlos, muy buenas noches, te saluda Marielena Vega. Oye, entonces tú visualizas una situación tan compleja como en los años 70 u 80 que ponga en riesgo las inversiones ya establecidas y las que están en proceso? No, Marielena, creo que son eventos distintos, vamos a ponerlo así. En los 70 y en los 80 México tuvo crisis sexenales, incluso la crisis del 94, por supuesto. Crisis financieras que tuvieron como uno de sus puntos nodales o una de sus explicaciones centrales una crisis fiscal y también una crisis financiera. Y esas crisis tuvieron que ver con un enorme desorden macroeconómico, no solo por el lado de la política fiscal, es decir, por el lado del gasto, sino también por el lado de la política monetaria, es decir, por el lado del control de la inflación y el rol que jugaba en aquel entonces el Banco de México, que no era autónomo. Digamos, si lo vemos hoy en ese lente, en esa perspectiva, creo que es otro país y otro mundo. México tiene un Banco Central autónomo, tiene dependencia, digamos, en instituciones que le sirven de contrapeso al Ejecutivo. No estamos viendo un desorden fiscal en exceso, no estamos viendo un endeudamiento en exceso, tenemos una economía muy bien diversificada en distintos sectores, no dependemos del petróleo, en fin, hay factores que nos distinguen de aquella época. La preocupación actual tiene que ver, más bien, Marielena, con lo que vaya a recibir el nuevo presidente en cuanto a sus márgenes de maniobra, presidente o presidenta, en cuanto a su margen de maniobra de gasto. A mí lo que yo veo hoy como preocupación es que el presidente López Obrador puede estar entregando la estafeta a su sucesor o sucesora, y su sucesor o sucesora no va a quedar otra más que hacer una gran reforma fiscal que le permita elevar los impuestos de manera muy importante solamente para salir al paso del enorme gasto que va a tener, digamos, comprometido hacia adelante. Ahí es donde está el foco de la preocupación. Finalmente, Carlos, el asunto de el apalancamiento del país en este momento parece ser una buena noticia, pero ¿qué puede hacer en este sentido el sector privado, el que necesita certidumbre para invertir? Te pregunto esto porque pareciera que no va a venir crecimiento a partir del gobierno federal, a partir del gasto público. Así es. La inversión pública en estos primeros 2 años y medio de la administración se ha contraído cerca del 15%. Un gobierno, por cierto, que prometió durante años que si ganaba el poder, una de sus palancas centrales de crecimiento sería la inversión pública. Lo que estamos viendo es exactamente lo contrario, una contracción de la inversión pública. Por ahí no va a cambiar gran cosa, Claudia. Es decir, ya las finanzas públicas están tan marcadas, tan comprometidas para lo que resta de la administración y sobre todo con un presidente que sigue prometiendo y prometiendo y prometiendo beneficios sociales que no se sabe bien a bien de dónde se van a pagar. Entonces, no veo ningún cambio en cuanto al incremento de la inversión pública en los próximos años, aún con la llegada de un nuevo secretario de Hacienda que, dicho sea de paso, también durante mucho tiempo lleva insistiendo en que el gobierno tiene que gastar más en infraestructura, etcétera. Entonces, tiene que ser la inversión privada, que representa el 85% de la inversión total. Y ahí, pues, otra vez, hay algunos sectores que se ven mejor que otros. El sector externo, el exportador, el que está ligado y vinculado a las cadenas de suministro norteamericanas, esas seguramente van a seguir recibiendo una importante inversión directa extranjera y nacional. Pero hay otros sectores, lamentablemente, como el energético, por ejemplo, que me temo vamos a seguir teniendo pues señales de una muy baja inversión privada, dadas las señales que ha estado enviando el gobierno hacia ese sector. Y así hay otros sectores que están también con una perspectiva de cierta incertidumbre que no anticipo que vaya a haber una recuperación generalizada de la inversión, sino va a ser sectorial y caso por caso dependiendo del riesgo político de cada uno de esos sectores. Interesantísimas reflexiones y opiniones de Carlos Ramírez. Él fue presidente de la CONSAR, ahora es consultor de la firma Integralia, un verdadero experto en temas financieros, y ojalá que el gobierno federal haga eco y escuche
estas alertas por el bien de la economía y el crecimiento del país. Muchas gracias nuevamente, Carlos, y por supuesto que si tú así nos lo permites, seguiremos platicando contigo en próximas ocasiones. Gracias a ustedes. Un cordial saludo. Buenas noches. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Mujeres de Radio, Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias.